El aire olía a sangre fresca y hierro oxidado, cuando los cascos de los caballos mongoles se hundieron en el barro helado de las estepas rusas. Era marzo de 1240, y por primera vez en décadas de conquista implacable, los guerreros de la Horda Dorada sintieron algo que creían haber olvidado: miedo verdadero. Frente a ellos, emergiendo de los bosques de abetos como espectros salidos del Valhalla mismo, avanzaban hombres cubiertos en pieles de oso y lobos, con hachas de doble filo que brillaban bajo un sol pálido. No gritaban, no se apresuraban. Caminaban con la certeza de quien ya ha visto el más allá y regresó para llevarse compañía. Los mongoles, acostumbrados a sembrar el terror desde las llanuras de China hasta las puertas de Viena, se encontraron cara a cara con algo que sus tácticas no habían previsto. La furia contenida del norte europeo encarnada en los descendientes directos de los vikingos, los Rus de Novgorod, comandados por el príncipe Alexander Yaroslavich, un joven de apenas 20 años que la historia coronaría como Nevsky, el del río Neva. El choque fue ensordecedor. El sonido de los escudos de tilo rompiéndose contra las espadas curvas mongolas resonó como truenos sobre el lago helado de Peipus. Pero lo que paralizó a los jinetes de la estepa no fue la ferocidad del combate, sino la absoluta ausencia de pánico en los ojos de aquellos guerreros del norte. Mientras los mongoles ejecutaban sus maniobras de flanqueo perfeccionadas durante generaciones, los rus permanecían firmes, hundiéndose en formaciones de muro de escudos que parecían tan inmovables como los propios montes Urales. Y entonces comenzó. El hielo bajo los pies mongoles empezó a crujir. El peso de sus caballos, la presión de miles de hombres en movimiento sobre una superficie que los norteños conocían como la palma de su mano, convirtió el campo de batalla en una trampa mortal. Los gritos, en mongol, se mezclaron con el sonido del hielo quebrándose, y cientos de guerreros de la Horda desaparecieron bajo las aguas gélidas, sus armaduras laqueadas, arrastrándolos al fondo como piedras. Esta no fue una batalla más. Fue el momento en que el imperio más brutal de la historia medieval descubrió que existía un límite geográfico y cultural para su expansión: el norte implacable. Y si quieres descubrir cómo un puñado de guerreros descendientes de aquellos saqueadores nórdicos que aterrorizaron Europa logró detener la máquina de guerra más eficiente jamás creada, quédate hasta el final de esta historia. Suscríbete, porque lo que viene es un relato de astucia, brutalidad calculada y la comprensión de que a veces el verdadero poder no reside en conquistar, sino en saber cuándo el terreno mismo es tu aliado más letal. Permítanme explicarles con precisión quirúrgica lo que significaba enfrentarse a los mongoles en el siglo XIII. Porque sin esta comprensión no pueden apreciar la magnitud de lo que los rus lograron. Los ejércitos de Gengis Khan y sus sucesores no eran simplemente hordas salvajes. Eran una máquina militar con una eficiencia administrativa que haría palidecer a cualquier estado moderno. Cada tumen, unidad de 10.000 hombres, se subdividía en grupos de 1.000, 100 y 10, con una jerarquía tan rígida que un solo comandante podía coordinar maniobras complejas con señales de banderas a kilómetros de distancia. Sus arcos compuestos disparaban flechas que atravesaban armaduras a 150 metros, y sus tácticas de falsa retirada habían aniquilado ejércitos europeos enteros que los perseguían creyendo haber vencido, solo para ser rodeados y masacrados hasta el último hombre. El castigo mongol por resistencia no era muerte rápida, era exterminio sistemático. Ciudades como Bagdad vieron morir a 800.000 habitantes en cuestión de semanas. Pirámides de cráneos construidas metódicamente, bibliotecas quemadas hasta que el río Tigris corrió negro por la tinta de los manuscritos, mujeres y niños vendidos como ganado. En Rusia, Riazán había caído en 5 días de asedio en 1237, y los cronistas ortodoxos escribieron que no quedó en la ciudad ni un ojo que llorara. Este era el contexto. Este era el enemigo que avanzaba hacia Novgorod en 1240, después de haber convertido Kiev, la madre de las ciudades rusas, en cenizas humeantes apenas un año antes. Batu-Khan, nieto de Genghis, comandaba personalmente la campaña occidental,
y su reputación era la de un hombre que bebía kumis, leche de yegua fermentada, de copas hechas con los cráneos de príncipes derrotados. Pero Alexander Nevsky comprendió algo fundamental que la mayoría de los comandantes europeos no habían captado. No podías vencer a los mongoles jugando su juego. En campo abierto, con sus arqueros a caballo y su movilidad, eran invencibles. Necesitabas convertir sus fortalezas en debilidades. Y aquí viene la genialidad brutal del joven príncipe. Eligió deliberadamente el lago Peipus en pleno deshielo de primavera. Los Rus, acostumbrados desde niños a caminar sobre hielo traicionero, conocían cada grieta, cada punto débil. Vistieron armaduras de cuero endurecido y hierro en capas ligeras, mientras que los mongoles, adaptados a las estepas, llevaban armaduras laqueadas más pesadas diseñadas para detener flechas, no para flotar. Alexander convirtió la geografía en un arma de destrucción masiva. Cuando el hielo cedió bajo el peso de la caballería mongola, no fue accidente. Fue ingeniería militar medieval ejecutada con precisión letal. Ahora pregunto a ustedes, hombres que entienden la complejidad de las decisiones imposibles. ¿Merece Alexander Nevsky ser recordado como un santo? ¿Como efectivamente lo canonizó la Iglesia Ortodoxa? ¿O fue simplemente un estratega despiadado que utilizó el terror natural para igualar el terror humano de sus enemigos? Comenten qué les parece, porque lo que viene a continuación es aún más turbio. La traición interna, las alianzas imposibles y el precio que Novgorod tuvo que pagar por sobrevivir cuando el resto de Rusia ardía. Para comprender marzo de 1240, debemos retroceder 3 años hasta el invierno de 1237, cuando Batukán cruzó el río Volga con 150.000 jinetes y decidió que las principalías rusas serían el siguiente capítulo en el libro mongol de conquista universal. Rusia en el siglo XIII no era una nación unificada. Era un mosaico fragmentado de principados ortodoxos constantemente en guerra civil por el título de Gran Príncipe. Una situación política que los mongoles explotaron con la habilidad de maestros manipuladores. Yuri II de Vladimir, el nominal líder de los príncipes rusos, cometió el error clásico de subestimar a un enemigo que no entendía. Envió embajadores exigiendo que Batu se sometiera como si estuviera tratando con otro señor feudal europeo y no con el representante de un imperio que se extendía desde el Pacífico hasta el Mar Negro. La respuesta mongola fue instructiva. En febrero de 1238, Vladimir cayó después de un asedio de 5 días. Los cronistas rusos, monjes ortodoxos que escribían en pergamino en monasterios helados, dejaron testimonios escalofriantes. Y entraron en la Santa Iglesia de la Madre de Dios y cortaron a la gran princesa Agafia y a las nueras y nietos del príncipe, y quemaron al obispo y a todos los sacerdotes. Pero aquí está el detalle que los libros de historia suelen omitir por conveniencia narrativa. No todos los príncipes rusos resistieron. Algunos, con pragmatismo despiadado, se arrodillaron ante Batukán, aceptaron pagar tributo y recibieron yarliks, decretos mongoles que les permitían gobernar como vasallos. El propio padre de Alexander, Yaroslav de Pereyaslavl, fue uno de estos realistas, entendiendo que enfrentar directamente a los mongoles era suicidio estratégico. Alexander Nevsky heredó esta situación imposible. Una Novgorod rodeada por ruinas humeantes, con los mongoles al sur y, crucialmente, los caballeros teutónicos y suecos al oeste. Porque aquí está la ironía histórica que pocos aprecian. Mientras Rusia se desangraba contra las hordas de Asia, la cristiandad católica vio una oportunidad dorada para convertir por la espada a los ortodoxos rusos. En 1240, los suecos desembarcaron en el río Neva con la bendición papal, creyendo que los Rus estarían demasiado debilitados para resistir. Alexander, con apenas 20 años, marchó con su drusina, su guardia personal de guerreros profesionales, y aniquiló a los suecos en una batalla nocturna tan brutal que ganó su apodo eterno. Nevsky, el del Neva. Pero esa victoria contra Occidente significó algo más profundo. Alexander había demostrado que Novgorod
podía defenderse sin ayuda externa, lo que le dio la credibilidad necesaria para lo que vendría después. Porque entiéndanlo bien, cuando Batu Khan giró su atención hacia el norte en 1240, después de destruir Kiev, Alexander no tenía ejército suficiente para enfrentarlo en campo abierto. Los mongoles habían perfeccionado el arte de la guerra total durante 50 años de conquista continua, desde las murallas de Pekín hasta las llanuras de Polonia. Habían exterminado al Estado Juarezmiano, un imperio musulmán de millones de habitantes, por la simple ofensa de ejecutar a sus embajadores. Habían aplastado a los cumanos, jinetes nómadas tan feroces como ellos mismos, y los habían absorbido en sus filas. Y ahora avanzaban hacia Novgorod, la República Mercantil del Norte, el último bastión ruso que permanecía intacto, con sus iglesias de cúpulas doradas y sus almacenes llenos de pieles de marta sibelina y ámbar del Báltico. Permítanme revelarles el secreto sucio que Alexander Nevsky comprendió y que salvó a Novgorod. No podías derrotar a los mongoles militarmente, pero podías convertirte en algo que ellos necesitaban más que otra ciudad conquistada. Los mongoles no eran destructores irracionales, eran administradores pragmáticos de un imperio comercial. Querían tributo, rutas comerciales estables y vasallos que mantuvieran el orden. Lo que no querían era desperdiciar recursos, conquistando territorios marginales que requerían guarniciones permanentes en climas que mataban a sus caballos. Y aquí está la jugada maestra de Alexander. Después de la batalla del hielo en 1242, cuando los caballeros teutónicos cayeron a través del lago Peipus, en una repetición casi idéntica de la táctica usada contra los mongoles, Alexander envió embajadores a Batu Khan con una propuesta calculada. El mensaje era simple pero brillante. Novgorod pagaría tributo, reconocería la soberanía mongola y mantendría abiertas las rutas comerciales desde el Báltico hasta Sarai, la capital de la Horda Dorada en el Bajo Volga. A cambio, los mongoles permitirían que Novgorod mantuviera su autonomía interna, su veche o asamblea popular y su iglesia ortodoxa intacta. Para un Khan mongol acostumbrado a enfrentar resistencia fanática o colapso total, esta propuesta era extraordinariamente atractiva. Batu Khan, que era muchas cosas, pero no estúpido, aceptó. En 1247, Alexander viajó personalmente a Sarai y se arrodilló ante el nieto de Genghis Khan, un acto de humillación calculada que los nacionalistas rusos posteriores trataron de minimizar, pero que los cronistas contemporáneos registraron con vergüenza palpable. Pero aquí está el giro que convierte a Alexander de colaboracionista en genio estratégico. Mientras pagaba tributo al este, utilizaba el poder mongol como escudo contra Occidente. Cuando los caballeros teutónicos intentaron nuevamente invadir en 1242, Alexander sabía que tenía la amenaza implícita de la Horda Dorada respaldándolo. Los germanos, que habían visto lo que los mongoles hicieron en Polonia en 1241, cuando aniquilaron al ejército combinado polaco-alemán en Legnica, no tenían ningún interés en provocar la ira de Batu Khan. Alexander había convertido a sus enemigos mortales en su garantía de seguridad. Un juego de equilibrio político tan sofisticado que haría que Bismarck aplaudiera desde su tumba 6 siglos después. Y aquí viene la pregunta incómoda que los historiadores ortodoxos rusos evitan. ¿Cuánta sangre rusa fluyó porque Alexander eligió la colaboración sobre la resistencia? Porque mientras Novgorod prosperaba como socio comercial menor de la Horda Dorada, otros principados que resistieron fueron borrados del mapa. La ciudad de Kozelsk resistió un asedio mongol durante 7 semanas en 1238. Y Batu la renombró la Ciudad Maldita, después de masacrar hasta el último habitante, incluyendo niños de pecho. Daniel de Galicia trató de organizar una coalición antimongoila con apoyo papal, y vio sus tierras devastadas 3 veces en represalia. Alexander, con su pragmatismo helado, eligió sobrevivir en lugar de convertirse en mártir glorioso, y esa elección definió los siguientes 3 siglos de historia rusa bajo el yugo mongol.
Debemos hablar ahora de algo que los documentales históricos convencionales suavizan por incomodidad moderna: el terror como herramienta administrativa conscientemente aplicada. Los mongoles no eran sádicos aleatorios, eran ingenieros sociales que habían calculado con precisión matemática cuánto horror era necesario para pacificar territorios. Cada pirámide de cráneos, cada ciudad incendiada hasta los cimientos, servía un propósito comunicacional. La próxima ciudad que pensara en resistir sabía exactamente qué le esperaba. Este era terrorismo de Estado llevado a su expresión más pura, y funcionaba con una eficiencia que los estados modernos estudian en sus academias militares, aunque no lo admitan públicamente. Batu Khan, en particular, había heredado de su abuelo Genghis una comprensión profunda de la guerra psicológica. Antes de cada campaña, sus exploradores mongoles pasaban años infiltrándose en territorios objetivo, aprendiendo idiomas, identificando divisiones políticas, localizando líderes corruptibles. Cuando finalmente atacaban, no era un asalto ciego, sino una operación quirúrgica diseñada para maximizar el pánico. Los mongoles utilizaban refugiados huyendo de ciudades destruidas como vectores de propaganda. Estos supervivientes traumatizados llegaban a la siguiente ciudad con historias de atrocidades que eran precisamente tan horribles como los mongoles querían que fueran. Y funcionaba. Para cuando los mongoles llegaban a las murallas, la mitad de la población ya quería rendirse sin luchar. Alexander Nevsky entendió este mecanismo mejor que cualquiera de sus contemporáneos rusos. Había visto cómo la resistencia heroica de Riazán y Vladimir terminó con esas ciudades convertidas en cementerios abiertos. Había observado cómo los mongoles aplastaron la batalla de Kalka en 1223, cuando los príncipes rusos unificados fueron derrotados tan completamente que los mongoles literalmente colocaron tablas sobre los prisioneros capturados y celebraron un banquete encima mientras los nobles rusos se asfixiaban bajo el peso. Este era el enemigo, uno que convertía la victoria militar en teatro pedagógico diseñado para enseñar a otros que la resistencia era inútil. Y Alexander, con 20 años, tomó la decisión de que Novgorod no sería la siguiente elección. Pero esto significaba algo profundamente perturbador. Alexander tuvo que convertirse en el ejecutor local del terror mongol. Cuando Novgorod se rebeló contra el tributo en 1257, furiosa por los recaudadores de impuestos mongoles que llegaban con sus tablas de conteo y sus exigencias de plata, fue Alexander quien aplastó la rebelión con brutalidad despiadada. Los cronistas registran que cortó las narices a los líderes de la resistencia, una forma específica de mutilación que los mongoles favorecían por su combinación de crueldad visible y supervivencia de la víctima como advertencia ambulante. Alexander había internalizado tan completamente las lecciones mongolas que se convirtió en su representante más efectivo en territorio ruso, un colaboracionista tan valioso que Batu Khan le otorgó el título de Gran Príncipe de Vladimir en 1252, haciéndolo efectivamente el gobernador mongol de todas las principalías rusas del norte. Debemos ahora ampliar el lente geográfico porque la historia de Alexander y los mongoles no ocurría en vacío, sino en el contexto de un colapso civilizacional más amplio que Europa estaba experimentando en el siglo XIII. Mientras Batu Khan arrasaba Rusia, su primo Hulagu destruía Bagdad en 1258, terminando 500 años de califato abasí y con él la Edad de Oro islámica. Simultáneamente, Europa occidental enfrentaba su propia crisis existencial. La Cuarta Cruzada había saqueado Constantinopla en 1204. Los cátaros habían sido exterminados en la Cruzada albigense, y la peste negra estaba a menos de un siglo de eliminar un tercio de la población europea. El siglo XIII era un momento bisagra donde múltiples civilizaciones colisionaban y colapsaban simultáneamente. Los mongoles representaban algo que Europa no había enfrentado desde los hunos. Una amenaza existencial que no jugaba según las reglas feudales del honor caballeresco o las limitaciones logísticas que contenían las guerras medievales a conflictos estacionales y localizados. Cuando los mongoles invadieron Polonia y Hungría en 1241,
Los reyes europeos descubrieron con horror que su sistema militar completo era obsoleto. En Legnica, los caballeros polacos cargaron valientemente contra lo que pensaban era una fuerza mongola en retirada, solo para ser rodeados por decenas de miles de arqueros a caballo que aparecieron desde flancos que se suponía estaban vacíos. Los mongoles decapitaron a los caballeros caídos y llenaron 9 sacos con sus orejas como trofeo de conteo, un detalle que los cronistas europeos registraron con shock incomprensible. Pero aquí está el giro histórico que salvó a Europa Occidental y condenó a Rusia. En diciembre de 1241, el gran Khan Ogedei murió en Mongolia y Batu Khan se vio obligado a regresar al este para participar en la elección del sucesor. Los mongoles se retiraron de Hungría y Polonia y nunca regresaron en fuerza comparable. Europa Occidental se salvó por puro accidente dinástico, no por resistencia militar efectiva. Pero Rusia no tuvo esa suerte. Los mongoles establecieron la Horda Dorada permanentemente en las estepas al norte del Mar Caspio, desde donde controlaron las principalías rusas durante los siguientes 240 años, un período que los historiadores rusos llaman simplemente el Yugo Tártaro. Alexander Nevsky operaba en este contexto donde resistir era suicidio demostrable y colaborar era la única opción realista para la supervivencia institucional. Pero esto significaba administrar una situación moralmente imposible. Mantener viva la cultura rusa ortodoxa bajo dominio pagano mongol, mientras simultáneamente reprimía a su propia gente cuando se rebelaba contra ese mismo dominio. En 1262, cuando múltiples ciudades rusas se levantaron simultáneamente contra los recaudadores de impuestos mongoles, en lo que pudo haber sido la última oportunidad de resistencia coordinada, fue Alexander quien viajó personalmente a Sarai para convencer a Berke Khan, el sucesor de Batú, de no lanzar una campaña punitiva masiva. Alexander argumentó que él podría restaurar el orden sin intervención mongola directa, una promesa que cumplió aplastando las rebeliones con tropas rusas. Salvó vidas a corto plazo, pero cimentó la dominación mongola a largo plazo. Alexander Nevsky murió en 1263, mientras regresaba de su cuarto viaje a la capital mongola de Sarai, con apenas 43 años. Los cronistas ortodoxos escribieron que había trabajado hasta la muerte por su pueblo, una frase que suena noble hasta que consideras lo que ese trabajo realmente significaba. Décadas de arrodillarse ante khanes mongoles, reprimir rebeliones rusas y cobrar impuestos para un imperio extranjero. Pero aquí está la transformación fascinante. La Iglesia Ortodoxa rusa lo canonizó en 1547, convirtiéndolo en San Alexander Nevsky, defensor de la fe ortodoxa contra los herejes católicos del oeste. Esta narrativa convenientemente omitió su colaboración con paganos mongoles, mientras enfatizaba sus victorias sobre suecos y germanos, una reescritura histórica tan exitosa que hasta Stalin lo rehabilitó en 1938 como héroe nacional cuando necesitaba símbolos de resistencia contra la amenaza nazi. La realidad era más complicada y más interesante. Alexander había comprendido algo que la mayoría de sus contemporáneos no. Los mongoles permitían autonomía religiosa porque no les importaba qué dioses adoraban sus súbditos mientras pagaran impuestos. Los caballeros teutónicos, por contraste, venían con misioneros católicos decididos a convertir por la fuerza a los ortodoxos rusos, lo que significaba la extinción cultural completa. En términos puramente de supervivencia civilizacional, someterse a los mongoles era la opción menos destructiva, una elección que Alexander hizo conscientemente y defendió hasta su muerte. Los mongoles querían plata, los cruzados católicos querían almas. Para un príncipe ortodoxo, la matemática era clara aunque la moralidad fuera turbia. Pero no podemos ignorar el costo humano de esta estrategia. Durante el yugo mongol, Rusia quedó aislada del renacimiento europeo, de las universidades que florecían en París y Oxford, del redescubrimiento de textos clásicos que transformaba el pensamiento occidental. Las ciudades rusas, constantemente extorsionadas por tributo mongol,
No podían desarrollar las instituciones comerciales y legales que permitieron el surgimiento del capitalismo en Italia y Flandes. El sistema político ruso se congeló en un absolutismo teocrático, donde el príncipe más exitoso era el mejor colaborador con los mongoles, un patrón que algunos historiadores argumentan condujo directamente al zarismo autocrático, que emergió cuando Moscú finalmente se liberó del yugo en 1480. Alexander Nevsky salvó la supervivencia física de la cultura rusa, pero potencialmente distorsionó su desarrollo político durante siglos. Y aquí está la ironía final que deberían apreciar. La batalla del hielo, en 1242, el momento definitorio de la leyenda de Alexander, probablemente nunca tuvo la importancia estratégica que la mitología posterior le atribuyó. Las fuentes contemporáneas sugieren que fue una escaramuza relativamente menor, contra una fuerza teutónica de tal vez 1000 caballeros. No la batalla épica que Sergei Eisenstein inmortalizó en su película de 1938, con miles de extras y el lago cubierto de cuerpos. Los mongoles probablemente nunca supieron qué ocurrió, y si lo hicieron, no les importó. Lo que realmente aterrorizó a los mongoles no fue ninguna batalla específica contra los rusos, sino las dificultades logísticas de operar en territorio boscoso pantanoso durante inviernos que mataban caballos por congelación y primaveras donde el deshielo convertía caminos en ríos de barro. Debemos ahora confrontar la pregunta más incómoda. ¿Qué le hizo a la psique rusa tener que colaborar con sus conquistadores durante 2 siglos y medio? Los historiadores rusos han luchado con esta cuestión durante generaciones porque toca algo fundamental sobre la identidad nacional. El yugo mongol no solo fue un periodo de dominación extranjera, fue una masterclass en realpolitik despiadada, donde los príncipes rusos que mejor aprendieron a manipular el sistema mongol prosperaron, mientras que los idealistas que insistían en resistencia heroica fueron exterminados junto con sus pueblos. Esto creó una selección evolutiva política, donde el pragmatismo amoral se convirtió en la habilidad de supervivencia definitiva para la élite gobernante rusa. Consideremos las mecánicas concretas del sistema. Los mongoles emitían yarliks, decretos escritos en mongol y ruso, que otorgaban autoridad para gobernar, pero estos podían ser revocados en cualquier momento si el Khan sospechaba deslealtad. Esto significaba que los príncipes rusos pasaban meses viajando a Sarai, trayendo regalos extravagantes, participando en rituales de sumisión humillantes, como caminar entre 2 fuegos purificadores, y denunciando a rivales políticos ante los khanes en un sistema de intriga que convertiría envidiosa a la corte bizantina. Alexander Nevsky se destacó particularmente en este juego. Cuando su hermano Andrei intentó rebelarse en 1252, Alexandr personalmente invitó a una fuerza mongola punitiva que devastó el principado de Vladimir y forzó a Andrei al exilio. Este sistema produjo algo que los historiadores llaman despotismo oriental, aunque el término es académicamente problemático y cargado de sesgo cultural. La idea básica es que la exposición prolongada al gobierno mongol, donde el poder fluía exclusivamente desde arriba, sin instituciones mediadoras o derechos legales, transformó las estructuras políticas rusas en algo fundamentalmente diferente al feudalismo occidental contractual. Los príncipes de Moscú, que eventualmente unificaron Rusia y expulsaron a los mongoles en 1480, habían aprendido tan bien las lecciones de sus maestros mongoles que simplemente reemplazaron la dominación extranjera con dominación doméstica, igualmente autocrática. Iván el Terrible, el primer zar de toda Rusia, utilizó métodos de terror sistemático que habrían sido reconocibles para Batu Khan, pero hay una dimensión adicional que raramente se discute. El trauma colectivo de saber que tus líderes colaboran con tus opresores. Durante el yugo mongol, los campesinos rusos veían a sus propios príncipes cobrar impuestos brutales para enviar plata a Sarai. Veían iglesias ortodoxas bendiciendo a gobernantes que se arrodillaban ante khanes paganos. Veían rebeliones populares aplastadas por tropas rusas siguiendo órdenes mongolas. Esto creó una desconfianza profunda entre gobernantes y gobernados, una sensación de que las élites siempre venderían al pueblo común si beneficiaba su propia supervivencia.
Esta paranoia no era irracional, era observación empírica validada durante generaciones. Y algunos argumentan que nunca desapareció completamente de la cultura política rusa. Llegamos ahora al final de esta historia, y debemos confrontar lo que realmente significa el legado de Alexander Nevsky y su generación de líderes rusos que navegaron el apocalipsis mongol. La narrativa simple los pinta como colaboracionistas cobardes o héroes pragmáticos, pero ambas caracterizaciones pierden la complejidad moral real de su situación. Estos hombres operaban en un mundo donde cada opción era imposible. Resistir significaba exterminio garantizado. Colaborar significaba complicidad con atrocidades. Huir significaba abandonar a millones a su suerte. No había elección heroica limpia disponible. Solo grados de compromiso moral con la supervivencia. Consideremos el contraste con otras civilizaciones que enfrentaron la conquista mongola. El imperio juarezmiano eligió resistencia total y fue borrado tan completamente que los arqueólogos aún descubren ciudades enteras de las cuales los mongoles mataron literalmente hasta el último habitante, incluyendo perros y gatos. Los Song chinos lucharon durante décadas, pero finalmente fueron absorbidos en el Imperio Yuan, perdiendo su dinastía pero preservando su cultura. Los rusos, bajo Alexander, eligieron un camino intermedio: sumisión política, pero resistencia cultural; colaboración administrativa, pero preservación religiosa. Y funcionó, en el sentido de que la civilización rusa ortodoxa sobrevivió cuando fácilmente pudo haber sido aniquilada. Pero aquí está la verdad que los monumentos a Alexander Nevsky en San Petersburgo y Moscú no capturan. El costo de la supervivencia fue la transformación. La Rusia que emergió del yugo mongol en el siglo XV no era la misma que la Confederación de Principados de Kiev que existía antes de la invasión. Era más centralizada, más autocrática, más militarizada, más desconfiada de Occidente y más acostumbrada a ver el terror gubernamental como herramienta administrativa normal. Los moscovitas, que finalmente expulsaron a los mongoles, lo hicieron adoptando métodos mongoles de guerra total y administración despiadada. Vencieron a sus maestros convirtiéndose en versiones de ellos. Una victoria que era simultáneamente triunfo y tragedia. Entonces, ¿qué debemos concluir sobre los mongoles que fueron aterrorizados por los vikingos en 1240? La verdad honesta es que probablemente no fueron aterrorizados en absoluto en el sentido dramático que la pregunta implica. Los mongoles encontraron en el norte ruso un territorio que no valía el costo de conquista total. Bosques impenetrables, pantanos traicioneros, inviernos que mataban caballos y una población lo suficientemente intimidada como para pagar tributo sin requerir guarniciones permanentes. Aprendieron que existían límites geográficos para su expansión, que algunas tierras eran mejor explotadas indirectamente que gobernadas directamente. No fue tanto terror como cálculo racional. ¿Para qué gastar recursos conquistando Novgorod cuando su príncipe voluntariamente traería plata a Sarai cada año? La lección real de esta historia no es sobre batallas heroicas o tácticas brillantes, aunque tuvo ambas. Es sobre la naturaleza del poder y la supervivencia en un mundo sin opciones buenas. Alexander Nevsky hizo elecciones que permitieron que millones de rusos continuaran existiendo. Preservó una tradición religiosa y cultural que de otra manera pudo haber perecido, y en el proceso se convirtió en algo moralmente complicado, que no se puede reducir fácilmente a héroe o villano. Fue un colaboracionista necesario, un estratega brillante, un opresor de su propia gente y el salvador de su civilización. Todo simultáneamente. La historia no le debe absolución ni condena definitiva, sino comprensión de que a veces sobrevivir requiere compromisos que ninguna persona debería tener que hacer, pero que algunos hacen de todas formas porque la alternativa es peor. Y quizás esa es la verdad más profunda sobre el siglo XIII. Fue un momento donde múltiples civilizaciones se enfrentaron con su propia extinción potencial y descubrieron qué estaban dispuestos a sacrificar para continuar existiendo. Algunos sacrificaron sus vidas en resistencia heroica.
Otros sacrificaron su pureza moral en colaboración calculada. Y al final, la historia juzga ambas elecciones con la única métrica que realmente importa. ¿Sobrevivió tu pueblo? Alexander Nevsky, arrodillado ante canes mongoles, mientras sus iglesias permanecían en pie, podría responder que sí. Y esa respuesta, con toda su ambigüedad moral, cuenta más que 1000 monumentos o canonizaciones.